Hola traders, chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, a este espacio de charlas en la que, como sabréis, algunos que hayáis visto otros capítulos, intento traer perfiles de personas que me resultan interesantes, de los que creo que puedo aprender muchísimo, ya sean traders profesionales, traders más novatos, gestores de carteras, inversores, otro tipo de perfiles que considero que pueden aportarme cosas a mí y que considero, por lo tanto, que también pueden aportaros cosas a vosotros. Y en este caso el capítulo es un poco más especial, es un poco distinto a lo habitual, como habréis visto en la miniatura y en el título del vídeo, y es que si pienso en el trading, si pensamos en el trading, se trata de una profesión un poco especial, ¿vale? Es una profesión que tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que se basa en probabilidades. Eso significa que tú puedes hacerlo todo bien en tu jornada como trader y acabar perdiendo dinero. Tú puedes estar durante un año incluso haciendo bien las cosas y acabar perdiendo dinero. Y eso no significa que estés haciendo algo mal, sino que forma parte de lo que conocemos como varianza. Además, trabajamos con nuestro propio capital. El capital es nuestro recurso principal, es nuestra materia prima, y no es habitual que eso ocurra en el mundo normal, ¿no? En el mundo fuera de los gráficos, ya que te pagan por hacer una actividad, no utilizas tu propio dinero para generar más dinero, y cuando haces un acto, un servicio, pues te pagan directamente, no puedes hacer ese servicio y no recibir nada a cambio. En el trading sí que ocurre. Además, también es una profesión un poco estigmatizada, no sé si pensáis lo mismo, pero nos ocurre muchas veces, a mí me ha pasado, que cuando alguien me pregunta a qué me dedico, me resulta un poco complejo explicarle que me dedico a hacer trading, porque entiendo que la especulación financiera aún está dentro de un poco demonizada, por así decirlo, ¿no? Por la mayoría de la población, y no tengo ganas de explicar todo lo que implica ser trader. Por lo que estas características, que parecen muy especiales, también se cumplen en otra profesión, que es para mí la prima hermana del trading o la gemela del trading, que es el póker profesional. Como sabía esto, como sé que el póker se parece mucho al trading porque he leído muchos libros relacionados con póker que me han ayudado mucho a entender el trading y cómo funcionan todo el tema de los ratios, de la probabilidad, el juego mental, ¿no? de que hay detrás del trading. Pensé que sería muy interesante para la comunidad poder charlar con un jugador de póker profesional que nos ayudase a entender cómo funciona su negocio, cómo funciona su actividad laboral, para así nosotros aprender también a aplicarla en nuestro trading. Así que me puse en contacto con el invitado de hoy, del cual soy un gran fan, de verdad, que es Ceros Póker, Elías Gutiérrez, del dueño del canal Ceros Póker y Ceros Blog, que os lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo para que vayáis a visitarlo, para que veáis sus vídeos de altísima calidad, en la que os explica su día a día como jugador de póker profesional. De verdad, no tiene ningún tipo de desperdicio, soy un fanboy descarado de Elías. Y me hacía mucha ilusión traerlo aquí al canal. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta participación, en la que, como veréis, hablaremos de trading y hablaremos de póker, porque la conversación fue dirigida hacia eso, hacia intentar comunicarnos como haríamos si tomásemos un café, nos encontrásemos y él me dijese: oye, mira, pues yo me dedico a ser jugador profesional de póker y yo me dedico a ser trader, por lo que vamos a compartir opiniones, experiencias, ver en qué se parecen, en qué no se parecen, cuál es más fácil ganar dinero o cuál es más difícil de ser sostenible, no sé, preguntas que creo que todos tenemos en la cabeza, que creo que pueden ser muy interesantes, y yo personalmente me lo pasé muy bien, así que espero que vosotros también. Nada más, os dejo con la charla y nos vemos al final del vídeo. Bueno, Elías, Muy bien. sí, vamos a empezar a grabar ya, vamos a hacer que la gente también escuche un poco esto. Ya he hecho una presentación previa, ¿vale? Para que la gente que no te conozca, pues que sepa más o menos quién eres y por qué estás aquí, por qué me apetece tanto charlar contigo. Pero igualmente, aparte de agradecerte el hecho de que estés aquí, también me gustaría que nos presentases un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo iniciaste en el póker? Un poco por encima todo lo que te gustaría que la gente conociese en el canal, para que así nos hagamos un poco la idea de quién eres. Muy bien. Bueno, primero que todo, un placer estar aquí contigo. Uh-huh. Y nada, a ver, yo en este momento tengo 32 años. Yo empecé a jugar al póker profesionalmente más o menos por los 20, o sea que ya son 12 años. Y fue en una época en la que estaba pues empezando carreras, no terminaba de encontrar nada que me terminase de gustar, hasta que descubrí un buen día, tras una timba de póker con amigos, que había personas que se dedicaban a jugar al póker profesionalmente, cosa la cual me llamó mucho la atención, pero en un primer momento yo solamente tenía la intención de aprender las normas y un poquito de lo básico, para poder jugar con los amigos y saber defenderme un poco, ¿no? Porque la primera vez que jugué, obviamente, no tenía ni idea de nada. Y siempre me ha gustado mucho competir y hacerlo bien. Entonces, claro,
no me gustaba ser malo, digamos, Sí. digámoslo de esa manera. Entonces, empecé un poco, pues muy tranquilamente, a jugar en plan aficionado, hasta que llegado cierto punto, y ya habiendo pasado pues una serie de meses jugando muy poquito, porque el tiempo que tenía de más, llegó un día en el que dije, me lo voy a tomar en serio. Ujú. Esto me está gustando, y además ya era en un momento en el que me sentía cerca, por lo menos, de ser un jugador que como mínimo tenía la capacidad de no perder. Ujú. Y si ya estaba, o sea, sin haberle dedicado esfuerzo, digamos, sin haberle dedicado muchísimo, muchísimo tiempo, había conseguido en una serie de meses más o menos a saber sostenerme, pero todavía no ganaba, eh, pensé, vale, si pongo todo de mí en esto, seguramente sea capaz de convertirme en jugador ganador, ¿no? Y en ese momento, pues empecé a jugar todo el tiempo que podía. Ujú. Estaba haciendo una carrera, Vale. una tercera carrera que me había visto un poco obligado a iniciar, Ujú. ¿De qué que era? era curiosamente era de psicología Ah, la sí, tercera. qué bien. Eh, sí. Que te iba a preguntar Sí. cómo es esto de la psicología y del trading ahí, cómo has Sí. llegado a eso, porque todavía no te conozco Ujú. y ya me puedes contar luego. Sí. Pero bueno, era esa carrera. eh, y yo empezaba pues eso, a jugar pues, de madrugada, cuando no me veían, Ujú. porque tampoco al principio tenía apoyo como para hacerlo Ujú. visiblemente, ¿no? En casa y tal, y empecé a darle a tope. Y aproximadamente tras un mes o así ya estaba empezando a ganar dinero ya a partir de ese momento, Ujú. y, ¿Cuánto tiempo y fue, fui un perdona? poco escalando Sí. niveles. ¿Cuánto tiempo fue o sea, del Sí. proceso que iniciaste hasta ese momento que empezaste a ganar dinero? ¿Lo tienes calculado más o menos? Sí, mira, te cuento. Yo conocí el póker, no sé si fue en el verano cuando tenía 19 años o algo Ujú. así, Ujú. que estaba justo haciendo un ciclo de telecomunicaciones. Ujú. Era la segunda cosa que empezaba. Ujú. Lo dejé. En aquel momento me vi obligado a pasar varios meses, pensando qué quería hacer con mi vida hasta que decidí iniciar el ciclo de tanto pensar, me metí en psicología, por ahí va el tiro, ¿sabes? Eh, y, mm, y fue más o menos al mes o dos de eso de psicología que decidí darle un intento fuerte al póker. Ujú. Pero durante ese periodo, durante 3 meses, por ejemplo, no pude jugar nada porque tuve que ir a vivir a la sierra, Ujú. donde no había internet ni nada, y fue allí donde estuve pensando qué quería hacer, ¿no? Vale. Mi madre en aquel momento quería que tuviera un retiro de internet, no Ujú. quería que me conectara a videojuegos, no Ujú. quería que tuviera ningún tipo de nada distrayéndome y que Ujú. decidiera algo que quería hacer con mi vida, básicamente. Ujú. Quería que decidiera algo. Entonces fue volver un poco a la vida cotidiana y demás, iniciar esa carrera que fue con universidad a distancia, Ujú. lo cual también fue un poco triste, ¿no? Sí, es A diferente. nivel social. Mm. Fue pero bueno, era comprensible, ¿no? Porque ya había dejado 2 carreras, mi madre no quería invertir dinero Claro. en que a lo mejor dejara una tercera. Sí. Eh, Cosa la cual hice además. Entonces, jugando ya desde casa, poquito a poco, ocasionalmente y demás, empecé a tomármelo en serio ahí. Ujú. Y desde ese punto, pues eso, yo no tenía dinero tampoco ni nada que invertir a nivel fuerte, cosa la cual tampoco tenía sentido porque en el póker realmente por el hecho de que tengas dinero no significa que puedas jugar más fuerte, eso es un completo error de planteamiento. Ujú. Lo que es importante es que aprendas a ganar y una vez aprendes a ganar, poquito a poco vas construyendo. Qué bueno. Y lo bueno del póker es que puedes empezar con céntimos y demás. Por lo tanto, invertía pues eso, muy poco dinero, jugaba en las mesas más baratas, la de $2, aprendí a ganar desde ahí Ujú. y fui construyendo poquito a poquito a poquito, ¿no? Incluso yo tenía hasta un blog en el que contaba esas cosas, un blog escrito que ya caducaría. Sí, no se puede Pero todo encontrar, ¿no? ese... No, pero... No, no, supongo que no. Ujú. Pero sí que tengo algún que otro blog de un poco más adelante, antiguo. Pero sí que es cierto que había algunas cosas que yo escribía. Y eso la gente que lleva más tiempo en el póker lo sabe. Qué bueno. Pero todo eso más o menos lo documenté y lo viví muy, muy intensamente, digamos, porque realmente en el momento en el que decidí dedicarme al póker, lo hice con un grado de intensidad fuerte, Ujú. en el sentido de
que, como digo, era muy delicada la situación porque sin tener un trabajo, sin tener ingresos de ningún tipo ni nada como estudiante, si perdía el poco dinero que tenía, que te hablo de 50 100 euros, no te hablo de más, Ya. ¿vale? Si perdía ese dinero, estaba muerto a nivel de Ostras. profesión. No podía hacer nada. O sea, lo único que tenía a mi favor es que viviendo en la casa que estaba Ujú. con mi madre, no tenía que pagar alquiler y no Claro. tenía que pagar facturas ni comida. Eso era lo que tenía a mi favor. Pero más allá de eso, si perdía el dinero que tenía, era game over. Ujú. Literalmente, no había una segunda oportunidad, una tercera seguramente. Y, y por eso tenía un grado de presión muy fuerte por aprender todo lo que pudiera, Ujú. cualquier cosa que existiera que yo pudiera hacer por mejorar mínimamente mi juego, cualquier persona con la que pudiera hablar, que supiera más que yo, cosas de ese estilo, eran cosas que realmente como que las buscaba Claro. mucho, Ujú. digamos. Qué bueno, tío. Y desde ese punto que empecé a, como digo, a tomármelo en serio y a dedicarle todas las horas del día, Mm. prácticamente, pues fueron 3, 4, 5, 6 meses hasta que llegué a construir una banca que tampoco era gran cosa. Igual conseguí acumular, te hablo de 1.600 2.000 euros, que si lo piensas es cualquier trabajo normal en un Ujú. mes Ujú. o en dos, ¿verdad? Sí, Eh, pero claro, era un inicio muy importante, era la confirmación de que había aprendido a generar, claro. o sea, jugando con muy poquito, ¿eh? Te hablo Ujú. de jugar con muy, muy poquito. Ujú. O sea, te hablo de la hormiguita, o sea, de $2, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, Ya de ves. cinco en cinco, de Ujú. cinco en cinco, de cinco en cinco, de 10 en 10. O sea, no hubo nada que fuera grande o pequeño, no, Ujú. no, todo es pequeñito, poquito, pequeñito, pequeñito. Así hasta pues eso, más o menos 1.800 $2.000, que con eso ya en ese momento me vi obligado a irme de casa porque le dije a mi madre lo que quería hacer y no lo aceptó. Ujú. O sea, no aceptó que quisieses jugar a Entonces, póker. en aquel momento no, Ujú. no en casa. Ujú. Dijo, si quieres hacer esto, lo puedes hacer, pero por tu cuenta, ¿no? Ujú. Y, y me fui, pues eso, a un alquiler de 180 euros al mes Ujú. o algo así, a Granada, viviendo con otras 3 personas, o sea, Ujú. era un piso de 4. Y nuevamente, pues ahí tenía algo más de dinero, pero empezaba a tener la presión de los gastos de vida, ¿no? Pero ya por lo menos en ese momento tenía un poco la confianza de que había sido capaz de llegar hasta ahí. Claro. Entonces, desde ahí fue seguir dándole un montonazo de horas, un montonazo de horas, un montonazo de horas, para tratar de generar más de lo que gastaba, Ujú. básicamente, para seguir creciendo. Qué bueno. Y por suerte conseguí poquito a poco pues ir progresando y demás hasta hoy, ¿no? Qué brutal. Así que esos fueron los inicios. Qué bueno, tío, qué bueno. Claro, me resulta me retumba mucho toda la historia porque creo que mucha gente que se ha dedicado al trading, ¿no? Que también tienen algo similar, ¿no? Que esto de, usted no tengo ingresos o tengo poco dinero, intentas hacer una actividad que de cierta manera sale un poco de las normas, ¿no? Porque me flipa la idea esta de que estaba estigmatizada un poco la idea del póker en tu casa, ¿no? De que quizás no era una actividad profesional de la que poder dedicarte. ¿O por qué crees que había ese estigma detrás de que tú te dedicases al póker? Hombre, simplemente piénsalo. ¿Quién conoce a quién? ¿Quién conoce a alguien que se dedique a eso Ya, sí, sí, profesionalmente? claro, claro. En España, Ujú. en el año 2009-2010. Total, total. Ujú. Nadie. O sea, si no conoces a nadie que se dedique a eso, ¿qué está Ujú. haciendo el niño? Pues el niño está haciendo algo raro, Sí, 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 sí. que seguramente no sea una buena idea que lo haga. Totalmente, O sea, totalmente, que tío. o sea, yo en ese sentido lo entiendo, pero básicamente a día de hoy seguramente sea diferente, ¿no? Ujú. Sea un poco más sencillo, también dependerá de la familia, de los valores de cada familia, Ujú. a nivel moral, ¿no? Porque siempre hay mucho prejuicio, Sí. mucha película antigua que Ujú. crea estigmas Sí. y cosas de este estilo. Yo tengo bastante curiosidad sobre cómo lo hacéis Ujú. los que os dedicáis al trading para empezar, Es, porque es un mundo, es no un sé mundo. Ujú. cómo lo hacéis. Es que, claro, hay tantas preguntas, porque para que la gente nos entienda, esto debes estar cansado de entrevistas, porque vamos alguna vez de decir, hostia, das pocas entrevistas, y yo quiero que esto sea una charla, ¿no? Entonces, claro, a mí me apetece mucho hablar de este tipo de cosas. Y ya sé que igual la gente que se dedica al trading, que esté escuchando esto, dirá, yo ya sé cómo me dedico al trading, pero quiero que entendáis que se trata de que queremos hablar porque realmente me interesa mucho saber lo que hace un jugador de póker y seguro que a ti te pasa lo mismo. Entonces, yo cuando veo lo que mencionas, ¿no? Decir, hostia, poco capital, intentar crecer poco a poco con céntimos, a día de hoy es más posible en el trading porque existen productos que te permiten acceder, digamos, a un público más retail, ¿no? O sea, es decir, poco a poco con los años se ha democratizado un poco
poco la idea de participación en la bolsa. Eso no tiene por qué ser bueno tampoco, porque hace que muchos noobs, por así decirlo, entren y entonces te enganchas las manos porque te dan un apalancamiento. ¿Conoces el concepto de apalancamiento? Sí. Pues claro, se mete en un apalancamiento de la hostia en brokers poco regulados, que eso implica que te pueden dar más del que la normativa permite o aconseja, y en poco tiempo pierden mucho dinero. Entonces, claro, puedes empezar con poco, pero las probabilidades que tienes de crecer eso, si no tienes, como seguramente te pasó a ti, la formación adecuada, te metes realmente en esto, son enormes. Por lo que empezar con poco dinero es complicado. También han salido una especie de cada vez hay más formas de ganar dinero con poco dinero, con capital, con un bankroll pequeñito, porque hay unas empresas que se dedican a apalancarte, tú pagas como un fee, es más similar a lo que significaría jugar un torneo de póker. Están abriendo como nuevas formas de que gente con poco capital pueda dedicarse a esto en poco a poco, ¿no? Pero Para ¿hay alguna crecerlo. forma de... ¿Hay alguna forma de como trader, digamos, aprender a ser trader rentable Sí. sin poner tu dinero en manos de una segunda empresa o una tercera empresa, por ejemplo? O sea, directamente en el broker, quieres decir. O sea, poner tu dinero en el broker y aprender a hacer... Claro, o sea, más parecido a como sería en el póker, Ujú. que eres tú contra el mundo, ¿no? Sí. Y el broker en este caso sería la sala de póker, ¿no? Sí. En el caso del póker, ¿no? Sí, sí, puedes Y te hacerlo. cobra unas comisiones por jugar. Sí, 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 puedes hacerlo, Eh, puedes hacerlo. Puedes hacerlo lo que es... empezando con muy poco. Sí, 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 con céntimos. Tú puedes, el mínimo creo que, por ejemplo, en divisas o en derivados son 10 céntimos el movimiento mínimo, ¿no? Hay un movimiento mínimo del mercado, eso implica 10 céntimos. Luego hay otro concepto, otro mercado, otro producto, son los futuros, que antes no se podía, era como necesitabas un volumen alto de capital. Ahora también han hecho como una especie de derivados pequeñitos para que la gente pueda participar. En acciones, por ejemplo, puedes comprar acciones small caps, que son de pequeña cotización, son empresas que están casi derrumbadas, ¿no? Son derruidas y no tienen ningún tipo de flujo de ingresos o muy poco, y valen muy poco su cotización. Entonces ahí puedes meterte con céntimos. O sea, hay formas de hacerlo, pero creo que, y eso es algo que me parece muy interesante, que me gustaría preguntarte, que es, creo que es muy difícil, a diferencia en el póker, crecer una cuenta pequeña en el trading. Se puede, no digo que no, porque he visto casos, pero creo que ocurre más veces, no sé si me corriges si me equivoco, porque igual tengo una idea equivocada, pero creo que en el póker sí que es más posible, es más viable que un jugador con poco capital crezca en ese sentido. ¿Puede ser? Es que en el póker empezar con un gran capital no te ayuda a ser rentable. Es todo lo contrario. De hecho, te puede motivar a jugar en mesas más duras de la cuenta, lo cual te va a hacer más probable que pierdas todo tu dinero. Claro. Es decir, en el póker el nivel de la habilidad de la gente sube conforme juegas más alto. Es decir, en el trading eso no existe, ¿no? No existe, o sea, en el trading la dificultad es la misma, invierta Sí. 100 o 1000 Es relativo, pero sí, sí, te o entiendo. 10.000. Respecto a otras personas, sí. O sea, en el sentido de, si hablamos de invertir en empresas en las que haya mucha liquidez, digamos, es decir, no, que tú no seas como que tengas tú el 0,00 de algo, ¿sabes lo que Sí, te quiero decir? sí. Si hablamos de un Jeff Bezos, no podrá meter un Claro. billón de dólares en liquidez a algo, Te no puede, entiendo. Sí, 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 simplemente sí. no puede, ¿no? Pero eso, ¿no? En términos generales, digamos, como nadie somos nadie, digamos, Sí, en sí, sí. general, puedes meter todo lo que tú tengas en una empresa mediana o grande y no vas a hacer nada de efecto en su Correcto. market cap, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en el trading, obviamente, en ese sentido, para la mayoría de personas, el nivel de dificultad siempre va a ser el mismo, ¿no? Independientemente de lo que tengas. En el póker no. En el póker, la gente que juega a mesas de $50 es igual 3 o 4 veces mejor o 5 o Claro. 6 veces mejor que la gente que juega en mesas de 2 o de 5. Ya. Entonces, en el póker yo creo que independientemente de que tengas o no tengas dinero, casi todo el mundo que es rentable se ha visto obligado a empezar desde abajo y empezar salvo el que haya querido perder muchísimo dinero en el proceso. No te digo que no sea posible. Claro, claro. Es posible, ¿no? Tú puedes ponerte a aprender y gastar todo el dinero que quieras en el momento del aprendizaje, pero es más interesante que te cueste barato en esa parte inicial, ¿no? Y que inviertas por lo mínimo que sea necesario y crecer desde ahí, porque realmente se puede, ¿no? Entonces, no solamente diría que es casi necesario prácticamente empezar desde abajo Qué bueno, en el tío. póker, Sí, sí. salvo que quieras perder dinero en el proceso. Claro. Sí, aquí Básicamente. en el trading también hay tema de simulaciones. Hay como tú puedes tener una plataforma demo para poder practicar el automatismo de toma de decisiones, lo que te ayuda mucho a generar dinámicas de comportamiento que te favorezcan a la estadística, ¿sabes? Dices, hostia, mira, yo practico sin ningún tipo de riesgo para intentar que mi cuerpo y mi mente se vinculen un poco a tomar decisiones rápidas y que al final tengan ventaja, ¿no?
Pero eso tiene la otra contraparte, no sé si ocurre también en el póker, que no es lo mismo practicar en demo que hacerlo en real. Es decir, tú puedes ser ganador, ultra mega ganador en demo, pero luego en real empiezan a aparecer conceptos psicológicos que pueden truncar un poco esa dinámica de comportamiento, empiezas a tomar decisiones que están sustentadas en los impulsos o la intuición en cambio de en la estadística y tal. Por lo que hay un gap muy grande entre un trader que se prepara en demo y luego el salto que hay en real. ¿Te ocurre lo mismo en el póker? ¿Hay alguna forma de que sea algo trasladable? ¿O siempre empiezas con dinero y por lo tanto nunca pasas ese momento? En el póker, lo que sucede en las mesas de póker de dinero ficticio, que se llaman de play money, lo que sucede en las mesas de dinero ficticio es que como no existe el dinero real como factor, no hay dolor en perderlo. Ya. Y eso sí que es cierto que cambia muchísimo el metajuego, ¿no? Digamos, tú juegas contra una persona que le da igual perder su dinero, va a jugar de forma completamente diferente respecto a si le importa, digamos, Ya. ¿no? Y no sé exactamente cómo sería con o sea, cuando tú tradeas con dinero ficticio, digamos, para aprender, ¿lo estás haciendo contra el mercado o contra Sí, otras personas que mercado. solamente están tradeando en...? Es un mercado ficticio, es un mercado ficticio, que intenta simular un poco la liquidez del original. ¿Y es posible que los brokers hagan que ese tipo de, digamos, de trading no tenga comisiones apenas para que la gente sea más fácil que gane? ¿O cosas Sí, así? eso es muy buena pregunta, tío, porque hay muchas formas de intentar... Claro, hay muchos brokers que te ofrecen eso, ¿no? Comisión cero o una cosa que se llama spread, que es la horquilla que existe entre la compra y la venta. Es como... Siempre intentan reducir al máximo posible ese tipo de ventajas con el fin de decir, oye, opera aquí conmigo para que veas que ganas, pero luego saltas a un mercado real, un broker con mejores condiciones, que no tienen por qué ser las comisiones solo, te das cuenta de que hay que contemplar eso dentro de la parte del juego, ¿no? Es decir, hostia, igual soy ganador, pero si cuento las comisiones que pago porque meto 1000 entradas al día, no gano. Y eso lo utilizan mucho para captar. Es que tanto en el trading como en el póker es parte de los costes del trabajo. Tú tienes que ganar más de lo que... Tienes que ganarle a la gente contra la que juegas, digamos, más de lo que gastas en el proceso de jugar. No solamente perdiendo contra ellos, sino también de las comisiones que pagas cada vez que ganas un bote, en el caso del póker. O del 15 o del 10% de comisión, 15% que te cobran por jugar un torneo, dependiendo de lo que juegues. Qué bueno, tío, qué bueno. Al final, pensad que esto también quiero que la gente lo entienda porque estamos charlando sobre conceptos de... En mi cabeza, yo realmente soy un gran fan tuyo, ya te lo he explicado y lo digo abiertamente porque es la realidad, porque el póker y el trading se parecen mucho, porque yo vi un vídeo tuyo, creo que era un vídeo que era sobre... Puede ser, no sé si era sobre impuestos, que hablabas de que si tú vivieses en España o algo así, que si no hubieses hecho póker por tema fiscal, serías trader, ¿no? Entonces yo dije, hostia... ¿Dije eso? Sí, dijiste algo similar, que una de las profesiones que serías, si igual te preguntaban qué serías si no fueses jugador de póker. Entonces decías que trader te parecía una opción porque tenía muchas similitudes con el póker. Y creo que en el vídeo de impuestos del país, claro, eso a mí me llega a la cabeza de decir, hostia, empecé a pensar y dije, es que tienen muchísimas similitudes, muchísimas. ¿Sabrías decirme, por ejemplo, en tu caso, qué ves del trading y del póker que tenga similitudes? Por ejemplo, yo veo el hecho de que juegas con probabilidad, ¿no? El hecho de que tengas que tener un concepto del bankroll importante. ¿Tienes alguna idea de eso que puedas decir? O sea, creo que sé a qué vídeo te refieres. Y una de las cosas que comentaba es que en ese vídeo, por ejemplo, estaba haciendo una queja, digamos, una crítica al sistema español, porque creo que los traders, los que vivís en España, podéis descontaros las pérdidas y ganancias en tramos de 4 años. Los jugadores de póker no. Ya, eso es una putada. Y eso es duro de llevar porque tanto en el póker como en el trading puedes tener años malos. Claro. Y no tiene sentido que tengas un año súper bueno y te crujan a tope y se lo lleven todo y luego tengas un año malo y estés solo. Es una locura. En ese aspecto el póker está mal llevado en España. Y como además es una actividad en la que la mayoría de las personas no es rentable porque no juegan por profesión, sino por afición, es uno de los motivos por los cuales en la mayoría de países del mundo el póker es tax free. La mayoría. No se cobran impuestos por ello, pero España es uno de esos países que no es tax free. Qué sorpresa. Todo lo que... Entonces, bueno, ya que no es tax free, como mínimo sería deseable
que no hubiera restricciones del estilo de no poder jugar contra gente de todo el mundo, por ejemplo, Ujú. o, o cosas del estilo de que no te puedas compensar pérdidas en varios años vista. Ujú. Esas son críticas que yo hago con la esperanza de ayudar un poco al entorno. Ujú. Pero bueno, por suerte yo y la mayoría de jugadores profesionales que nos lo podemos permitir Ujú. no vivimos en España. Yo ya personalmente estoy haciendo vida en Japón. Ujú. Volviendo a tu pregunta, Sí, me hablabas sobre cuáles eran cosas parecidas que tenga el trading con sí. el póker, ¿no? Ujú. Entiendo que gestión del dinero Ujú. es la más obvia, ¿no? No puedes invertir en el trading, digamos, a ABC, Ujú. ABC y nada más que eso. O sea, tienes que estar bastante diversificado. Ujú. O sea, no puedes ir con media banca a hacer un trade Ujú. concreto, ¿verdad? Correcto. O tarde o temprano vas a liarla. Sí. Y gestión del dinero pienso que sería, supongo que lo más parecido, ¿no? Ujú. La gestión de banca es fundamental. Ujú. La parte supongo, de aprender y mejorar, yo obviamente no la tengo tan clara en el trading. Es Ujú. decir, yo estoy, digamos, aprendiendo, también sobre todo por el mercado cripto, que sí que lo sigo mucho, Ujú. digamos, a entender las épocas, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho a entender una época como la de ahora, que es Ujú. un poco una época de recesión. Ujú. Estoy tratando de aprender a identificar cuáles son digamos, los patrones grandes de verdad Ya. a nivel Ujú. global que hacen que a un año vista o a 2 años, tres vista, tengas una posibilidad muy importante de recesión o una posibilidad muy importante de bull market, por Ujú. ejemplo, ¿no? Ujú. Y sobre todo teniendo una profesión propia y no dedicando Claro. exclusivamente a eso, Ujú. estoy empezando un poco como a mirar las cosas intentando aprender cómo funciona el mundo a grandes rasgos, Ujú. digamos, para hacer cosas muy a largo plazo. Ujú. Pero, por ejemplo, de análisis técnico, no tengo ni puñetera idea de Ujú. nada. Ujú. Por ejemplo, también me salta mucho la curiosidad sobre si una persona que se inicia en el trading y quiere aprender a ser rentable, además empieza con poco capital y demás, Ujú. ¿en qué dirección va esa persona? ¿En aprender a tradear con análisis técnico o en aprender a tradear siguiendo el sentido común de y aprendiendo cómo funciona el mundo, digamos? Ujú. Sí, lo más normal es lo primero. Lo más normal es lo primero. Es decir, al final piensa que tú lo que estás planteando es una perspectiva más de inversión, más que de trading, de decir, voy a intentar comprender la macro, ¿no?, de los mercados para Sí, intentar estar siempre metido ahí y que mi capital esté protegido de cierta manera. En el trading esto no funciona así, sino que intentas maximizar, lo que puede ocurrir con el póker, tu rentabilidad, tu retorno, tu ROI, con el mínimo de capital de riesgo posible, ¿no? Entonces intentas generar una ergonomía ahí entre que lo que arriesgas en cada uno de tus trades versus lo que puedes llegar a ganar siempre tenga un ratio un poco positivo a largo plazo, ¿no? Es un poco similar al broker y ahora creo que hablar contigo de eso, de decir, hostia, el stop ratio, todo aquello que tiene que ver mucho con el trading a la hora de tomar decisiones, porque siempre tienes que intentar maximizar lo que vas a ganar en una operación, aunque no tiene por qué ser así, porque en el trading hay gente que tiene estrategias ganadoras que se basan en ganar mucho menos de lo que pierdes cuando pierdes. Por ejemplo, tú arriesgas $500 para ganar 100 en una operación, o 150, pero ganas más veces de las que pierdes. La probabilidad, la tasa de acierto es del 80, 85, 90%, por lo que la curva siempre suele ser positiva si eres ganador, ¿no? Pero alguien que se inicia tiene siempre la dificultad de, cuando tú te inicias en análisis técnico, el análisis técnico que existe hoy en día es obsoleto en muchos casos, ¿no? Es decir, han aprendido o la gente aprende desde una perspectiva que no tiene en cuenta los algoritmos a día de hoy, por ejemplo, o no tiene en cuenta muchos factores que participan en los mercados y que van a hacer que a largo plazo tu toma de decisiones va a ser negativa, porque no comprueban si eso tiene estadística detrás o no la mayoría de gente, sino que cogen una idea técnica o teórica, la aplican en el mercado y confían en que esa idea técnica o teórica tenga un sentido estadístico. Vosotros, por ejemplo, en el póker no tenéis los solver, ¿no?, que te pueden ayudar un poco, es como el preflop, ¿no?, el juego preflop. Esto sería lo mismo. Cuando tú aprendes análisis técnico es el juego preflop. Es, vale, dentro de lo que voy a hacer en los mercados, tengo que decidir qué se supone que debo hacer en cada circunstancia a nivel técnico. Y a partir de ahí se empieza a generar ya otro tipo de decisiones, que es qué ratio riesgo-beneficio voy a buscar en cada trade, qué tasa de acierto necesito para mantener una curva creciente, por ejemplo, qué drawdown me puedo permitir, el concepto de drawdown, ¿no?, de pérdidas máximas desde un máximo de equidad. Son conceptos que vas avanzando a medida que tengas solo análisis técnico. En el póker
es así, es decir, tú con tu proceso como jugador de póker profesional, tú imagínate en el caso en que empiezas, ¿no? Dices, vale, voy a empezar a hacer póker, quiero dedicarme al póker. O alguien de aquí que diga, mira, yo por lo que sea en el trading quizás no he tenido el éxito que quería y quizás el póker puede ser una solución porque justo, además le saludo desde aquí hace unos días, quedé con un amigo mío, a alguien que vaya contratado sesiones de psicología conmigo, para hacer trading y ahora se dedica al póker. Porque tiene una mentalidad muy similar y se le da bien. Entonces, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué haces al iniciarte en el póker? ¿Cómo empiezas por un solver? ¿Empiezas por aprender? ¿Qué harías tú en ese caso? Vale. O sea, de todo lo que estabas comentando, antes de entrar en qué le recomendaría a una persona que se inicie y demás, una de las cosas que estaba pensando es, vale, en el póker tú puedes llegar a estudiar y a saber exactamente cuál era la mejor decisión que podrías haber tomado en una situación. Vale. El póker es un juego de información incompleta. Es decir, tú sabes la mano que tienes, tú sabes cuáles son las cartas comunitarias, pero tú no sabes cuál es la mano que tiene el otro. Claro. Pero sí que es cierto que sí que puedes saber qué grupo de manos suele tener en esa situación. Porque hay ciertas... o sea, por ejemplo, tú puedes estudiar cuál es el mejor grupo de manos que puedes jugar desde el botón, por ejemplo, desde la posición de juego del botón. Entonces, a largo plazo todo el mundo va a grandes rasgos a hacer más o menos lo mismo que estás haciendo tú, porque eso es información que se sabe. Claro. Se sabe cuáles son las mejores manos para jugar desde esa posición. Por lo tanto, si tú estás en la otra cara de la moneda enfrentándote contra el botón, tú puedes intuir qué grupos de manos tiene. Y también puedes aprender a entender cómo ese grupo de manos impacta en unas cartas comunitarias determinadas y puedes llegar incluso a comprender si una situación te beneficia más a ti o le beneficia más al otro. Ya. Lo cual es una forma muy obvia y muy certera de trazar una estrategia y tener un plan de juego ganador, ¿vale? Muy resumido, muy resumido. Luego... pero eso se hace, perdona que te corte, eso se hace sí. con programas, es decir, tú puedes... por aquí en el trading hay una cosa que se llama backtesting, ¿no? Hay como probadores de soluciones estratégicas para saber si tienes ventajas. ¿Eso existe, no son los solver o algo así? ¿O igual me confundo? Sí, eso con los solvers lo puedes llegar a calcular. Los solvers lo que van a hacer es jugar millones de manos de póker en esa situación contra sí mismos. Van a tratar de evolucionar ganándose el máximo dinero posible. Es como poner a dos personas ficticias a jugar entre ellos. Vale, vale. A ver quién de los dos gana más dinero, ¿vale? Entonces el solver dándose de hostias durante millones y millones de manos en esa misma situación va a llegar a la conclusión de que la forma más rentable de jugar es esta, concretamente. Vale. Y luego tú, si como jugador de póker eres capaz de identificar, o sea, primero que todo, sabiendo eso, lo primero que tienes que saber es qué es más o menos lo que tú tienes que hacer ahí. Y si tú sabes lo que tu rival tendría que hacer ahí y le ves hacer otra cosa, ¿vale? Entonces ya tienes además información adicional que te permite tomar adaptaciones, que esto es lo que se conoce como juego explotativo. Vale. Que es que cuando tú identificas que un jugador hace algo que no debería hacer, si has estudiado póker lo suficiente, vas a saber exactamente qué tienes que hacer para explotar esa debilidad. Vale. Ya sea en el hipotético caso de que ves que hace más fold de la cuenta, entonces le empiezas a meter faroles todo el rato para explotar esa debilidad. O si, por ejemplo, ves que paga con manos que no debe, empiezas a farolearle un pelín menos de la cuenta. Siempre quieres farolearle un poquito a esa persona para que vea que le faroleas, porque esa persona se le va a meter en la mente que le estás faroleando y no va a saber tirarse más tanto como debe. Por lo tanto, te puedes adaptar contra ese jugador y empezar a apostarle por valor más de la cuenta. Lo cual va a conseguir que acabe pagando para perder mucho más a menudo de la cuenta. Y en ese caso le estás explotando. Vale. Pero en el póker absolutamente todo lo puedes calcular. Básicamente, puedes trazar un plan de juego que 100% seguro sabes que es bueno. Y no sé si en el trading tienes algo que te permita saber a ciencia cierta que un trade va a ser bueno. Creo que no. No porque existe. Si eso no creo que no existe, claro, porque si el trading se pudiera resolver, obviamente... Ojalá, sí. Quiero decir, no, sí, es una cuestión de... sobre todo... Sí. Porque hay un montonazo de cosas para automatizar el trading, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. Sí, claro. Es un mundo porque cuando te escucho digo, ostras, qué guay, ¿no? El hecho de que puedas tener más o menos la certeza, ¿no? Que sé que no es así, pero la certeza de ciertos comportamientos y a partir de ahí adaptarte a ello con altas probabilidades.
Pero yo creo que el trading se parece más un poco más a los rangos que utilizáis, ¿no? El hecho de que tú estás jugando en tiempo real contra alguien y tienes que estipular el rango de manos que alguien puede tener, que es un poco más discrecional esa decisión, ¿no? Es un poco más... dentro de una serie de estadísticas, tú sabes que si haces eso, porque te lo he visto en muchos vídeos de torneos, que dices, hostia, yo creo que esto es el rango que puede tener y que tengo que ganar tantas veces, solo un 25% de las veces para que me salga rentable el movimiento, ¿no? En el trading va un poco más así. Tú sabes que puedes generar una estadística de tu comportamiento en determinado entorno. Por ejemplo, imaginemos, dices, hostia, yo sé que cada vez que el precio, el mercado concreto de, no sé, del SP500 hace esto a las 9:30 de la mañana, esto después de 10 años lo sigue haciendo, y cuando ocurre eso hay un 60% de probabilidades de que haga un movimiento de X puntos. Como yo sé eso, no siempre ocurre, pero tengo que intentar minimizar, tomar una decisión de riesgo que a largo plazo me ayude que ese 60% y el movimiento que eso le corresponde me dé beneficio a largo plazo, ¿sabes? Entonces es más incertidumbre en ese aspecto, es más una cuestión de utilizar sí o sí un comportamiento estadístico. Esto también te digo que habrá gente, igual si lo lees en comentarios, que va a debatirme eso, porque aquí en el trading no es tan claro todo a nivel de decisiones como puede ser en el póker, porque hay diferentes ramas, ¿no? Tú tienes a alguien cuantitativo, que es como soy yo, que es alguien que utiliza más la estadística para tomar decisiones, otros que lo que hacen es de forma discrecional, por así decirlo. La palabra discreción es como que toman decisiones en tiempo real, sin basarse tanto en la estadística, sino más en su conocimiento del mercado para ganar. Por lo que siempre hay un poco de debate en cuál es la mejor forma de abordar los mercados. No hay una concreta, pero hay varias, ¿no? ¿En el póker crees, en ese caso, que cualquier jugador tiene solo una única dirección para ser ganador? Porque aquí en el trading no es así. O sea, ¿tú crees que si un jugador de póker tiene que ser, consigue ser tu nivel, ¿no? Es decir, voy a jugar en high stakes si quiero ser el mejor jugador posible. ¿Hay un camino solo o hay muchos que trazar? A ver, en el póker se puede ser ganador de muchas maneras. Pero o sea, si hablásemos de lo que es el mundo ideal, siempre hay una forma mejor que otra. Es decir, tú puedes... Al final se trata de cometer menos errores que el contrario. Realmente es eso. Sí. Te pongo un ejemplo. Yo últimamente me ha dado mucho por jugar al ajedrez antes de dormir. Cuando estoy ya más... Me voy a dormir y tal, me apetece echar una partida de ajedrez en el iPad. Sí. Pues, por ejemplo, el sistema Elo de rating del ajedrez, a mí me empareja con gente que es de mi nivel todo el rato. Sea como sea, acabas... O sea, si tú pones a un jugador top de ajedrez a jugar en el Elo que yo juego, se los va a reventar a todos el 100% de las veces. Porque además ahí no hay varianza. Claro. Y no hay nada. Es un juego de información completa. No hay posibilidad de que pierdas, salvo que esté drogado o algo. o muy poco atento. Pero eso, ¿no? La pregunta exactamente es... quiero hilar bien esta conversación. Sí, sobre todo me asalta mucho la duda de decir, imaginemos que quiero dedicarme al póker, ¿no? Quiero ser alguien profesional en el póker. Aquí en el trading hay muchas formas. Tú puedes ser ganador, por ejemplo, con robots, puedes ser ganador de forma discrecional, puedes ser ganador operando, yo qué sé, con ratios altos, otro con ratios bajos. En el trading también hay, en el póker... Esto yo tengo una pregunta. Sí. Porque en el póker, por ejemplo, si tú crees que tienes información de un jugador rival y demás, mediante estadísticas o lo que sea, en muchas ocasiones no tienes suficiente muestra como para darle validez a esa información. Por ejemplo, yo puedo saber que 10 veces tú has hecho un 60% de fall contra una apuesta, ¿vale? Por ejemplo. Pero yo no sé si esas 6 veces que has hecho fall realmente tenías una mano súper de mierda, estabas en el bottom 10% de manos, ¿sabes? Tenías una mano verdaderamente de mierda, has tenido simplemente mala suerte en esa situación, has tenido manos de mierda todo el rato y has foldeado, obviamente. Y luego has tenido 4 manos que pudiste pagar. Y luego jugamos 100.000 manos más, las que sean, juegas 100.000 manos más al póker y descubro que en 80 casos, en verdad, tu apuesta de tu fall era un 20. Pero parecía que era un... O sea, ahí puede haber un 40% de margen de equivocación en relación a la decisión que tomas contra él. ¿Me entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, eres... teniendo en cuenta que el trading es una actividad de información incompleta, que además no puedes tampoco resolver del todo, y que te basas, por lo menos en ese estilo de trading, te basas en
básicamente, pues, patrones, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. quizá la palabra. Ujú. ¿Cómo eres capaz de saber qué patrones de verdad funcionan y cuáles no? O Ujú. bien asumes esa varianza, digamos, esa posibilidad de que te equivoques en el patrón que estás identificando, ajustas enormemente la cantidad que apuestas a esa potencial varianza. Ujú. Entiendo que haréis eso, Sí, sí, supongo. 100%. Y luego, aparte de eso, entiendo que tiene que valer la pena que te desvíes a pesar de que te puedas equivocar. Es decir, Es tiene que exactamente valer eso. la pena. Sí, sí, es exactamente eso. Es decir, es que es exactamente eso. Tiene matices, evidentemente, pero dependiendo de para cada uno. Pero, por ejemplo, imaginemos que has dicho tú una clave que es la varianza, ¿no? Es decir, la varianza creo que es algo que Sí. comparten el trading y el póker y es, para mí, el aspecto fundamental de este tipo de actividad. Porque la gente no acostumbra a sobrevivir a la varianza. Tú puedes ser un gran jugador de póker, seguramente, o un gran trader, pero la varianza muchas veces te hace dudar sobre ti mismo, sobre tus capacidades, sobre si tus decisiones están bien tomadas en el largo plazo. Ahí implica que hay diferentes tipos de trading, ¿no? Tú puedes ser trader de largo plazo, swing trader, tú puedes ser day trader, puedes ser scalper, y eso va a hacer que tu muestra en determinados setups, momentos, sea mayor o menor. Cuanto mayor sea la muestra, es decir, significativa sea y representativa de diferentes entornos de mercado, más fiabilidad tienes de tomar esa decisión, sí, con menos varianza. Pero eso también puede ser que se dé pocas veces. Tú puedes decir, mira, es que tengo un patrón que en los últimos 15 años se me da, yo qué sé, me ha dado 1000 veces, ¿vale? De esas 1000 veces sé que el tanto por ciento de acierto ha sido con este ratio, etcétera, etcétera. Tú vas a buscar esa decisión, pero eso no tiene por qué ocurrir, porque hay un porcentaje de veces que no ocurrirá. Si no ajustas bien tu riesgo en ese momento pensando que es un patrón muy fiable, vas a perder más dinero a largo plazo del que te va a dar la varianza, ¿sabes? De esa toma de decisiones. Entonces iría un poco por ahí la idea. En tu caso, en el póker, imaginemos esta vez el caso, ¿no? Tú estás allí porque me parece súper curioso la cantidad de verdad, similitudes que hay. Estamos en ese punto, ¿no? Eres alguien que quiere dedicarse a esto, has creado una especie de plan previo para tomar decisiones, estás en el momento de tomar una decisión. ¿Cómo utilizas la muestra? O sea, ¿cómo una muestra tan pequeña de toma de decisiones te puede llevar a estar seguro de lo que haces? ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo validáis, cómo ponderáis si vuestra decisión es correcta o no en ese aspecto? No sé si me explico bien en la pregunta. Sí. Aquí hay varias formas de ver esta situación en función de tu experiencia, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres ya un jugador profesional con varios años de experiencia, en el proceso de jugar al póker durante esos años has desarrollado mucha intuición y mucho conocimiento, ¿vale? Es decir, tú ya eres capaz de identificar eh, la mayor parte de situaciones que te van a suceder y más o menos tienes un plan preparado para cuando suceda eso, Ujú. ¿vale? Y tienes también, además has desarrollado también la intuición de ver cómo reacciona la gente cuando Claro. tú haces ese plan de juego, Claro. Es que lo jugáis cual muchas también te manos. permite reaccionar a lo Claro. que... Claro, Ujú. claro, por supuesto. O sea, jugar varios años al póker es Ujú. jugar cientos de miles, millones de manos de póker. Entonces adquieres mucha experiencia. Si tú, por ejemplo, eres una persona que recién se inicia, todavía no tienes esa experiencia. Por eso es muy importante también jugar niveles bajos cuando recién empiezas, Ujú. porque quieres ir adquiriendo experiencia poco a poco e ir avanzando poco a poco. También jugar niveles bajos al principio te ayuda a aprender a jugar contra gente que no sabe. Y nuevamente, en el póker, tú te comparas contra el contrario. Por eso hacía la comparación del ajedrez. En el ajedrez te emparejan con alguien que juega más o menos como tú. Ya. Y si vas mejorando, vas escalando en el hilo, ¿verdad? Ujú. Pues en el póker no tienes ese sistema que te empareje con gente de tu nivel, no existe tal cosa, tienes que ser tú el que conscientemente decida, vale, voy a empezar aquí, voy a aprender a ganar contra esta gente que juega así de bien o así de mal. Y si consigo ser mejor que ellos, entonces generaré dinero en el proceso Claro. y con el dinero que genere voy a escalar a un nivel superior, ¿vale? Cuando la gente empieza en el póker, ¿vale? No es de hecho nada inteligente que empiecen con solvers y cosas así, porque un solver puede costar 1000 euros, por ejemplo, Ujú. ¿vale? Y además es complejo y no sabes ni por dónde Claro, tocarlo. sí, sí, sí. Lo he visto y tiene O sea, tiene pinta de ser complejo. Sí, sí. yo, por ejemplo, he estado trabajando por 3 años en crear una herramienta para que pueda alojar mogollón de miles de tablas preflop, Ujú. ¿vale? Porque piensa que en una mesa de 6 jugadores o de 9 jugadores en torneos hay muchas miles de cosas que pueden llegar a suceder solo en la ronda de juego del preflop, Ya, ya. ¿vale? Entonces, o sea, yo con un solver puedo calcular todas esas situaciones Ujú. o la mayor parte de esas situaciones. Una,
vamos, bajo diferentes parámetros y demás, pero lo puedo calcular todo, ¿no? Entonces, yo he estado trabajando por muchísimo tiempo en diseñar una herramienta que lancé hace nada, que se llama Preflop Vision, y con ella tú puedes consultar qué manos tienes que jugar en todas las posiciones, al menos para la ronda de juego de preflop. Para el postflop no se puede hacer nada, es demasiado grande, Claro, porque sí, es como un tronco de un árbol que se va abriendo, ¿vale? sí. O sea, es el mejor ejemplo que te puedo dar. Imagínate un tronco de un árbol, eso es el preflop, y ahí ya tienes varias miles de opciones de juego, y luego se te va abriendo más. Cuando salen las 3 cartas comunitarias del flop, cuando llegas al flop contra 1, 2 o 3 o varios jugadores. O sea, es como... Son muchas variables, básicamente. ¿no? Sí, sí. Es infinito. Pero lo que sí que existe en el póker es que hay muchas situaciones que se repiten muy a menudo. Por eso, no es bueno que una persona que se inicia en el póker lo haga de una forma tan técnica, porque primero no tiene la capacidad para saber qué es importante o qué no es importante y va a perder su tiempo con un solver, la inversión de dinero va a ser enorme y el beneficio no va a existir por ningún sitio. Porque además, para saber utilizar un solver también tienes que tener un punto de partida que conocer, ¿vale? Claro. Por ejemplo, para estudiar juego post-flop, el solver más famoso se llama PioSolver, ¿vale? Pero hay muchos. Pues para usar PioSolver tienes que saber estimar el rango que tiene el rival y el rango que tienes tú. Si no tienes experiencia, Claro, no sabes estimar eso. O sea, tú tienes que poner a un jugador que tiene X grupo de manos contra otro jugador que tiene X otro grupo de manos, ¿verdad? Si no sabes estimar esas manos, da igual lo que estudies, porque lo que te va a salir de calcular no tiene sentido, no vale para nada. Por eso, un jugador que se inicia de cero en el póker no puede empezar con ese tipo de programas hasta que ha desarrollado un mínimo de experiencia y un mínimo de conocimiento, ¿vale? Entonces, como toda la vida de Dios se ha empezado en el póker, ¿vale? Es con tablas preflop que a lo largo de los años han ido cambiando en función de lo que se sabía sobre póker a nivel general, ¿vale? Cuando yo empecé en el póker en 2009-2010, había una escuela de póker que tenía la propia sala de Poker Stars, ¿vale? Se llamaba IntelliPoker. Yo empecé ahí. O sea, Poker Stars tenía contratados a una serie de pros y estaba gente pues como Alekhine, que era pues un jugador muy, muy conocido, que no sé si sigue jugando, creo que ya no, pero estaban un par de hermanos venezolanos, se llamaban Jesús Bertoli y Tulio Bertoli, que además a Jesús Bertoli lo acabé conociendo. Bueno. Luego más adelante nos reunió la vida y es una persona además que le estoy súper agradecido, porque es que yo le hacía un montón de preguntas, había como un horario de clases. Y yo pues me unía y le preguntaba cosas. Oye, aquí, con estos 2 céntimos, ¿cómo los ha puesto aquí? ¿Sabes? Aquí en este WhatsApp. ¿Sabes? O sea, yo le preguntaba cosas y además el tío era muy majo y me respondía. Qué guay, tío. Y había otros muchos. Había otros muchos. Me acuerdo de un tío que se llamaba Carman Cuco, que creo que sigue jugando además, haciendo vídeos para principiantes. O sea, había gente por ahí que ibas a ver qué decían, básicamente. Ibas un poco pillando de donde podías. Y bueno, sea como sea, en la propia escuela de IntelliPoker te daban ya tablas preflop para que tú supieras pues, con qué manos se va desde el botón, con qué te vas all-in aquí. Sí, es como estándar, ¿no? Es como estándar. Sí, súper básicas. Y además, tablas que a día de hoy ni siquiera te servirían para nada, porque el póker ha ido avanzando, ¿no? Claro. Luego, ¿cómo hacíamos tablas, por ejemplo, hace 5 o 6 años, ¿vale? Pues antes de que existiera un solver que me permita estudiar juego multiway, es decir, juego con varios jugadores en la mesa a la vez, porque, por ejemplo, un PioSolver es para 1 contra 1. Entonces, yo no puedo estudiar cómo jugar en una mesa de Six Max si hay jugadores que pueden hacer algo luego. Es decir, solamente puedo estudiar juego post-flop. Y para estudiar juego post-flop necesito saber qué manos tienen pre-flop cada uno. Sí, sí. O sea, siempre está la parte de que tú identifiques qué tiene cada uno, ¿vale? Pero esa parte se desarrolla con experiencia, ¿no? O sea, no es jugar manos. No hay otra. Claro. ¿Tú sabes cómo me hice yo mis primeras tablas pre-flop en 2015-2016 para jugar high stakes? Para jugar en los niveles más altos, ¿vale? Cogí una base de datos gigante de jugadores de high stakes, empecé a filtrar qué manos jugaban desde cada posición e intenté trazar exactamente la línea de manos que juegan y que no juegan en determinadas posiciones. Qué locura, tío. Es decir, esto es lo que yo llamo lo que es la experiencia colectiva, que es lo que es el mundo del póker a lo largo de 20, 30 años de... Bueno, 22, empezó en el 2000 más o menos, a lo largo de 22 años de póker online, digamos, porque antes todo era póker en vivo, a lo largo de los últimos 22 años, esto que hace la gente aquí, esta gente es la mejor del mundo, digamos, ¿vale? Y sabemos sus nombres, sabemos quiénes son, sabemos lo que ganan, sabemos todo sobre ellos.
si esta gente es la que más gana, es la que está tomando técnicamente las mejores decisiones, Claro. y es la que está jugando las mejores manos. Sí. O sea, no tiene más, ¿verdad? Sí, sí. Pues esto es lo que es lo que yo llamo la inteligencia colectiva. Pues hace una serie de años yo cogí, me monté una base de datos de varios millones de manos con las manos de toda esta gente y me puse a analizar posición por posición qué manos jugaban. Y a veces, obviamente, alguien jugaba un poco de más, alguien jugaba un poquito de menos. Tenías que tratar de entender si había algún motivo detrás de eso y trazar como una línea. Y con eso me hice tablas preflop para las situaciones más básicas, digamos. Porque luego para reacciones y para enrevesar, ¿sabes? Es que era imposible, es inabarcable, porque incluso con millones de manos de esa gente no tienes suficiente muestra de manos de situaciones muy pequeñas y específicas. Claro. Sí. ¿Me explico? Sí, que habrá un momento en que llegarás a una Entonces, cosa que no tengas estadística, ¿no? Que digas, no, es que habrá un momento que tengo que dejarme llevar un poco por intuición, ¿no? Porque no hay suficiente muestra. O intuición o sentido común también, Claro, porque sentido es que hay común, mucho sí, de sí. sentido común. ¿Sabes? Hay mucho de que hay muchas cosas que son extrapolables de unas situaciones a otras, y eso ayuda mucho, obviamente. Qué bueno. Entonces, eso era, por ejemplo, hace 6-7 años, ¿vale? ¿En qué te basas? En la inteligencia, en la experiencia colectiva, en la inteligencia acumulada de muchísimas cientos de miles de personas que han jugado al póker y han llegado a la conclusión de que la mejor forma de jugar es esa, o la gente que más gana es esa, Total. la que hace eso. Luego, ¿qué empezó a pasar? Pues empezaron a salir programas con algoritmos, que es esto, es lo de poner a un ordenador contra otro ordenador a jugar contra sí mismo a ver quién gana más dinero. Y ahora los jugadores de más alto nivel intentan jugar como juega el ordenador, básicamente, que es también lo que pasa en el ajedrez. Qué brutal. Todos los jugadores, o sea, todos los jugadores de ajedrez de alto nivel estudian con Stockfish o con AlphaZero o con programas de estos que que el ordenador es capaz de ver mucho más de lo que es capaz de ver un humano. Totalmente, tío. Y de esa manera, en el ajedrez consiguen ideas que aplicar a sus estrategias con estos programas. Descubren estrategias que no son capaces de ver de otra manera. Son capaces de ver secuencias de movimientos, a 5 o 6 movimientos vista o cosas de este estilo, que trae una idea que puede funcionar muy bien para ganar la partida, en definitiva, ¿no? Qué pasada, tío. Qué pasada. Pues en el póker ha pasado lo mismo. Y desde el año 2015-2016, los jugadores que han empezado a ganar más progresivamente han sido los que han ido aprendiendo a ser capaces de introducir en su juego ideas que sacamos de los solvers, que es lo que se conoce como los solvers, ¿vale? Total, entonces, tío. por ejemplo, las tablas en las que yo he estado trabajando en los últimos 3 años, las he hecho con uno de estos últimos programas que salió, que es uno de los poquísimos que te permite estudiar todo desde el juego multiway, con abstracciones, haciendo el juego del póker más pequeño. Utilizan lo que se conoce como abstracciones, Vale. que es una manera como de simplificar el juego, tratando en el proceso de perder lo mínimo posible en precisión, pero haciendo siempre esa simplificación, porque de cualquier otra manera es demasiado complejo de resolver. Y yo tengo un vídeo en YouTube en el que hablo de cómo compré un Mac Pro, el ordenador gordo cuando salió. Sí. Plateado, ¿no? Es plateado. Y tengo y tengo en ese ordenador 1,5 terabytes de memoria RAM. Ya ves. Y eso es lo que yo he estado utilizando en los últimos 3 años, utilizando obviamente Bootcamp y Windows, porque tengo que utilizarlo, pero ese hardware, digamos, es el que he estado utilizando yo en los últimos 2 o 3 años para calcular estrategias y a día de hoy poder tener una herramienta que con ese programa he calculado juego preflop para varias miles de situaciones. Qué bueno, y eso, tío. por ejemplo, es lo que yo le doy a la gente de mi escuela para que empiece a aprender. Qué brutal. ¿Vale? Para que empiece en el póker y sepa qué hacer, básicamente. Claro. Tener una idea, ¿no? ¿Vale? Sí. Claro. Y luego, cuando tú empiezas en el póker, lo siguiente es que también te vas a tener que enfrentar al juego post-flop todo el rato, ¿verdad? Ya hemos dicho antes que para estudiar juego post-flop, por supuesto, existe una forma técnica de que tú sepas cómo jugar en una determinada situación y con 100% de certeza saber más o menos qué es lo que tú tienes que hacer ahí. No obstante, eso requiere de un mínimo de experiencia. Por lo tanto, la forma siempre que va a ser mejor para un jugador que se inicia de aprender a jugar post-flop es ver a gente jugar post-flop que juegan mejor que ellos. Vale. Y esto es sobre todo muy importante por el aspecto que decía antes de que en el póker hay cosas que suceden más a menudo que otras. Entonces, si tú estudias póker sin dirección y de forma desordenada, le vas a dar la misma importancia a una situación que sucede 1 de cada 100 veces que a una cosa que sucede 20 de cada 100. Entonces, esta cosa de aquí, que sucede 20 de cada 100, es 20 veces más importante que la otra. Total. ¿Verdad? O sea, digamos es 20 veces más importante. entonces tienes que identificar
quién juega bien para ver qué comportamientos se repiten en el tiempo, quieres decir. Es decir, tú dices, vale, veo... No. Eso es cuando tú eres un jugador ya de mucho nivel y no tienes una forma mejor de aprender. Pero si tú eres una persona que se inicia, lo que tú tienes que tratar de conseguir es encontrar referentes de póker que jueguen mejor que tú. Vale. ¿Vale? Porque cuando tú ves jugar a otra persona, lo que tú buscas es aprender de cómo se juegan las situaciones más comunes. Es decir, cuando tú no tienes experiencia, tú eres un cero en todo, vamos a decir, ¿vale? Es lo que te digo, el póker está plagado de situaciones que se repiten muy a menudo, ¿vale? Y plagado de situaciones también que son muy específicas y que suceden una vez de cada 10.000, ¿vale? Entonces, lo más importante es que tú aprendas a jugar razonablemente bien en las situaciones que suceden más a menudo, porque de esta manera vas a cometer una cantidad menor de errores proporcionalmente hablando. Claro. Es decir, si esta cosa de aquí sucede 20 veces de cada 100, es importante que te la aprendas, porque sucede mucho. Pero si esta cosa de aquí sucede una vez de cada 10.000, tampoco es... O sea, lo puedes dejar para luego, vamos a ver. Total. Porque sí. O sea, porque conforme vas adquiriendo experiencia y aprendiendo más y más, ya tendrás tiempo de trabajar en la precisión, digamos. Sí. Pero yo diría que eso es lo más clave para una persona que recién se inicia, ¿no? Las tablas preflop las puedes tener con un programa como el que yo he creado, pero hay otros, ¿vale? Y lo que es el juego postflop, por cojones, por ser tan enorme, no lo puedes realmente estudiar de forma desordenada. Es mejor que siempre empieces tratando de encontrar a alguien que juega mejor que tú y básicamente observándole, viendo cómo juega y probando las cosas que tú le ves hacer a esa persona. Y luego, por supuesto, contenido de aprendizaje y demás, que para eso está mi escuela, ¿no? En mi caso. Y hay muchas otras también. Pero ese sería un poco el camino, ¿no? Y con eso es como hemos aprendido todos, sentándonos en las mesas, aprendiendo a ganar desde abajo, tratando de cometer menos errores que los rivales, básicamente, y aprendiendo a ser rentables en ese ecosistema y luego poquito a poco escalando. Y en el proceso de adquirir experiencia llega un punto en el que tienes el dinero y las habilidades necesarias también para estudiar de formas más avanzadas también. Ese sería un poco el camino. Sí. Hostia, es que tengo tantas preguntas, tío, es que has dicho tantas cosas que me parecen súper interesantes. Es una locura, de verdad, ¿eh? O sea, estoy convencido que en este canal sé que hay mucha gente que está cogiendo cada una de tus palabras y aplicándose al trading, porque de verdad que hay... O sea, es que son muchas similitudes, muchísimas. Cuéntame a mí me resulta muy interesante también, ya te digo, es uno de los motivos por los que me apetecía hacer esta entrevista, porque también quiero saber de qué manera, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, las trasladas al trading, cómo todas estas cosas son o no son, o tienen o no tienen un mínimo de relación con lo que, por ejemplo, harías en el trading. Sí, pues te aseguro que es una trasladabilidad casi del 99%. De verdad, es que te estaba escuchando y digo, es que es un proceso que pasa un trader. Tú, cuando quieres aprender trading, tienes que pasar por algo similar a eso, en el aspecto de, tú primero tienes que tener una serie de información, igual que en el póker, tengo que aprender básicamente lo teórico. Vale, vamos a poner que el ejemplo del solver, ¿no? Del preflop. Yo tengo una información preflop que sé que me puede dar ventaja, pues en el trading sería hacer como una especie de backtesting, ¿no? Que se dice que es poder obtener una estrategia, un método que parece ser que sobre el papel te da cierta ventaja, ¿vale? A largo plazo. Eso sería el equivalente. Una vez tienes eso, sabes que hay una ventaja estadística detrás de una serie de decisiones, falta el juego post-flop, que es en este caso entrar en una operación y cómo la gestionas. ¿Cómo gestionas esa operación? Pues tienes que aprender a decir, vale, ¿en qué entornos de mercado sale más a cuenta buscar un ratio beneficio que otro? A veces es fácil dejar correr beneficios y hay otros entornos en los que no, por lo que hay que salir antes. Una misma estrategia puede salirte bien en un entorno de alta volatilidad y decir, mira, yo quiero ganar 4 veces lo que pierdo cuando pierdo, y eso tiene sentido en un entorno exclusivamente. Quizás en otro hay que cortar los beneficios mucho antes, por cómo se desarrolla la estadística, ¿no? La varianza de ese movimiento. Por lo que eso sería post-flop. Tú estás en el post-flop, tienes que gestionar tu posición, tienes que saber qué riesgo quieres asumir en esa posición. Si es un setup A++, por ejemplo, en el sentido de que es un setup que se da pocas veces, pero cuando se da es la hostia. Si tienes uno que es quizás más habitual, pero sabes que tiene más riesgo, tienes que gestionar mejor tu posición para reducir menos y así que a largo plazo esto te salga rentable. Sería un poco identificar el contexto en el que te encuentras para poder tomar las mejores decisiones en tiempo real. Eso también, de nuevo, depende mucho, ¿no? Porque te estoy hablando como más un day trader, porque luego los swing traders somos un poco más
¿cómo decirlo?, más pausados en eso, porque tenemos menos decisiones que tomar y por lo tanto las decisiones que tomamos son más robustas, pero también tienen un papel más alto la varianza, porque al tener menos muestra de operaciones a lo largo del año, podemos caer en periodos de un año negativo entero y formar parte de una estrategia ganadora. Es un day trader, es difícil. Si eres un day trader que tiene un año negativo, algo está mal. No tiene por qué, pero es ya pensar que algo no va bien, porque la muestra de trades que estás haciendo es muy alta. Y si después de miles de trades en un año no has conseguido generar cierta solvencia, no sé si el mercado puede ser el responsable de eso, sino que es más una cuestión de decisiones. Y eso me recuerda mucho a esto que estás mencionando. Es decir, cuando tú quieres aprender trading, me parece muy similar al póker porque la fase, tanto la desensibilización que tienes a la versión a la pérdida, ¿no? El hecho de que tú dices de empezar con poco capital para ir subiendo, escalarlo, luego el hecho de fijarte en referentes que hacen bien las cosas para tomar esas mismas decisiones, el hecho de combatir de cierta manera en las ramificaciones, porque también son infinitas las posibilidades que hay de mercados, porque cada entorno de mercado no se puede predecir, es nuevo, ¿no? Porque son personas las que participan en ellos. Por lo que siempre tienes que estar, de cierta manera, trabajando una estrategia base para luego adaptarte a las condiciones nuevas de mercado y ser muy reactivo ante eso. Es muy similar, tío, muy, muy, muy similar. Me parece brutal, la verdad. Quería preguntarte también, o sea, en el trading hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Es decir, yo puedo estar 2 horas al día, otra persona puede estar 8, dependiendo de lo que haces. En el póker, ¿cuantas más horas mejor? ¿O es algo también discutible? Es una buena pregunta. Depende también de tu situación, ¿vale? Si, por ejemplo, eres una persona que recién se inicia, siempre va a ser bueno que dediques unas 2 o 3 horas al día, más o menos, quizás, a estudiar cosas, a ver vídeos, a familiarizarte con cosas que te puedan ayudar a ser mejor jugador y luego juegas también para practicar lo que ves, más o menos. Vale. Y en el proceso de jugar, pues vas probando cosas y también dándote de leches en otras, ¿no? Sí. Y luego vas también creando como si tú vas adquiriendo experiencia de las cosas que no se te dan bien también. Vas viendo, hostia, siempre que sucede esto pierdo, no sé qué coño hago mal aquí. Lo cual también te ayuda a que al día siguiente, cuando te pones a ver más vídeos o más cosas, para seguir mejorando y ves, hostia, esta situación me pasó ayer y perdí y tal. Dice, y ves cómo la juega quizás otra persona que sabe más que tú, dices, a lo mejor sacas una idea, ¿verdad? Sí. Y la próxima vez que te enfrentes tú a esa situación, más o menos vas a saber qué quieres hacer ahí con la mano que tengas, ¿no? Entonces, o sea, lo que es un principiante quiere un poco eso, quiere estudiar, probar, estudiar, probar. Otra cosa diferente es cuando tú ya eres un jugador rentable. Cuando tú ya eres un jugador rentable, vas a querer tener periodos en los que grindeas, básicamente. Periodos en los que te pones a jugar a tope, también para poner a prueba lo que haces y lo que sabes y ver dónde estás, ¿vale? Porque también necesitas, en cash games por lo menos, pues 250.000, 200.000 manos, más o menos, para ver dónde estás en un nivel. Entonces, una persona que se inicia tiene una realidad determinada, una persona que ya está jugando y es ganador, digamos, o sabe que es ganador, o como mínimo sabe que no es perdedor, se va a querer meter estas épocas de grindear mucho para ver dónde está. Y en el proceso ese, por supuesto, pues obviamente sigue siendo inteligente, que hagas un mínimo por seguir mejorando y demás. Lo cual también en el póker siempre, cuando eres un jugador que no eres ya súper de niveles altos y tal, es también, o sea, lo normal es que juegues quizás 200.000 manos, a lo mejor ganas y tal, pero 200.000 manos después eres un jugador un poco diferente al que eras 200.000 manos atrás, porque ese proceso verdaderamente marca muchas diferencias y vas evolucionando como jugador y demás, ¿no? Diría que a partir de cierto punto va como por rachas. Hay como rachas que dices, mira, este próximo mes voy a dedicarlo mucho a estudiar. O estos próximos 3-4 meses voy a dedicar 3 o 4 horas al día a estudiar. Luego te sientes cómodo con lo que has aprendido a lo largo de 4 meses, por ejemplo, y dices, venga, pues ahora voy a meter otra época, otros 6 meses de jugar como un animal, por ejemplo. O cosas de este estilo, ¿no? Y de esta manera, pues ya te digo, como en función del tipo de jugador que eres, del momento en el que estás, de si no eres ganador, de si eres ganador, de si juegas niveles altos, de si juegas en una sala de póker que hay mucho volumen en el nivel que juegas. Si juegas niveles altos, por ejemplo, tienes menos oportunidades de juego, digamos, hay menos mesas
que sean buenas muchas veces y dedicas más tiempo a estudiar, también porque juegas contra gente que es mejor, entonces es importante que tu juego sea muy preciso o lo más preciso posible. Cuando juegan niveles bajos, la gente juega muy mal y hay mucha cantidad de jugadores malos en esas mesas, por lo tanto, masear volumen, meter mucho volumen y tratar de sacar de ahí lo máximo que puedas. Puede ser inteligente, pero nunca lo quieres hacer a costa de no progresar como jugador, porque entonces a largo plazo ahí te has quedado y eso tampoco es bueno. Entonces, son todas estas cosas a la vez, digamos. Y ahora que mencionabas esto, ahora se me ocurre, porque lo he hablado alguna vez, si tú eres un jugador profesional, ¿no? que estás ya en altos niveles, te es más rentable jugar con perfiles bajos, ¿no? Es decir, puedes ir a jugar grandes volúmenes a mesas que no son de tu nivel para intentar maximizar tu retorno. ¿Eso es así? ¿O tú siempre que creces, por ejemplo, si juegas, no sé, cuál es el nivel más alto, por ejemplo, un nivel que juegas tú habitualmente, más o menos, de Cash Games? ¿Cuál sería? Vale, yo en Cash Games, donde me quedé, cuando estaba jugando Cash, porque ahora he estado jugando más torneos, era en mesas de 2000 y de 5000. Yo en Vale. 2000 metí bastante volumen y en 5000 un poquito menos, pero lo llegué a tocar. Vale. ¿Y en esos niveles Entonces, tienes más dificultades para ganar? ¿Porque hay mejores claro, jugadores? Vale. por supuesto. Y de hecho, en esos niveles, yo también porque era muy de... A mí siempre me ha movido mucho el aspecto de la competitividad y demás. Y siempre he querido medirme contra los mejores. Entonces yo he jugado muchísimo volumen en mesas sin gente mala, en mesas de todo profesionales, solo por el hecho de aprender contra los mejores y de mejorar como jugador. Tengo más, o sea, en los últimos 2 años de mi carrera metí 500.000 de manos en mesas sin recreacionales, en niveles altos. Y eso obviamente no es lo más inteligente a nivel económico, de hecho es una pésima idea a nivel económico, pero lo hice por el aspecto de estar ahí, digamos, ¿no? Porque obviamente si eres un jugador de élite sí que puedes llegar a ganar dinero en esas mesas, pero es muy complicado sobresalir cuando juegas contra los mejores. Es muy duro eso. Y bueno, en esas mesas yo como mínimo puedo decir que conseguí sobrevivir, que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y bueno, traders, esto ha sido todo por este vídeo, por esta charla. Me os invito a que apoyéis este tipo de contenido, este vídeo, tanto el mío como el de Ceros, para que podamos generar otra nueva charla, ¿vale? Lo que ocurrió fue que cuando estábamos hablando ya se hizo un poco tarde y además empezaron a hacer obras aquí en donde estoy grabando y se escuchaba un taladro, era insostenible, por lo que pensamos, ostras, pues si vemos que a la gente realmente le ha gustado este tipo de formato y le apetece seguir escuchando una charla sobre trading y póker de forma totalmente transparente y abierta, pues hagámoslo de nuevo y así también la compartiréis vosotros. Por ello os invito a que apoyéis este tipo de contenido si os gusta, apoyad su vídeo, apoyad también este, dejad comentarios en todo lo que penséis, dejad un profit sobre todo en los vídeos y os aseguro que tendremos una nueva charla para seguir aprendiendo y disfrutando todos, ¿vale? Gracias por estar ahí. Chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis una muy buena semana de trading. Mucho profit. Chao.